¿Puede una nación reescribir su destino cuando su líder renuncia por el bien común? En el corazón de Senegal, un acto inesperado sacudió la historia nacional. Ousmane Sonko, símbolo de coraje y defensor incansable de la justicia, nunca persiguió el poder como un fin en sí mismo. Para él, liderar era servir, transformar la vida de los suyos, devolver dignidad a quienes siempre fueron ignorados y marginados por el sistema. Pero fue su mayor gesto, la renuncia voluntaria, lo que cambió el rumbo del país. Sonko miró a su pueblo y fue claro. Ninguna victoria personal vale el precio del futuro colectivo. Renunció, no por debilidad, sino porque entendía que el progreso no debe costar el mañana de Senegal. Este acto trasciende la política y desafía los límites de la ambición personal. Nos obliga a replantearnos. ¿Qué es la verdadera grandeza de un líder? ¿El poder acumulado o la capacidad de soltarlo cuando el bienestar del pueblo está en juego? La renuncia de Sonko pone sobre la mesa el valor real del liderazgo y deja una pregunta encendida. ¿Puede un solo acto de humildad desencadenar una transformación, donde la responsabilidad pase de las manos de uno a la conciencia de todos? Ignorar este momento sería desperdiciar una lección vital sobre dignidad y cambio. En cambio, reconocerlo puede inspirar a toda una generación a no dejarse seducir por promesas vacías, ni por la costumbre de ceder su destino a otros. Para comprender el alcance de este instante, hay que mirar el pasado, entender de dónde viene Senegal y cómo Sonko ha cambiado, para siempre, las reglas del juego. Para entender cómo llegó a ser posible este momento, debemos retroceder y explorar la historia reciente de Senegal. Solo así veremos por qué la renuncia de Sonko es, en realidad, un punto de inflexión para el país y para el continente africano entero. Durante incontables generaciones, el poder ha sido la meta suprema en Senegal y en gran parte de África. Líderes que gobernaron por décadas, negándose a soltar el mando, han dejado una huella profunda en la memoria colectiva. Pero, ¿y si la verdadera revolución es renunciar a ese poder y poner la dignidad colectiva por encima de todo? La historia africana está marcada por líderes que gobernaron con mano de hierro, aferrados a sus cargos y obsesionados con perpetuar sus privilegios. El pueblo, mientras tanto, fue marginado, silenciado y convertido en espectador de su propio destino. Ejemplos no faltan. Mobutu Sese Seko en Zaire, quien se mantuvo en el poder durante más de 30 años. Robert Mugabe en Zimbabue, quien gobernó por casi 4 décadas. Incluso en países fuera de África, como Ferdinand Marcos en Filipinas, la historia muestra el daño de aferrarse al poder. En este contexto sombrío, Ousmane Sonko irrumpe como una anomalía. Su presencia desafía la figura clásica del líder mesiánico. Él propone que la renuncia voluntaria es un acto de valentía y que el verdadero poder radica en el pueblo, no en el cargo. En lugar de perpetuarse, Sonko optó por abrir el camino a nuevas voces y nuevas ideas. Su mensaje caló hondo entre los jóvenes y los excluidos. Para quienes crecieron escuchando promesas rotas, Sonko fue la chispa de una esperanza nueva, la prueba de que su voz puede cambiar el rumbo de un país. La juventud vio en él un referente, una invitación a rebelarse contra la resignación y la exclusión. Jóvenes como Fatou, estudiante universitaria de Dakar, relatan cómo sus palabras les inspiraron a organizarse, a debatir y a soñar con un futuro distinto. Pero lo que está en juego va mucho más allá de un solo líder. Si no aprendemos de nuestro pasado, seguiremos atrapados en los mismos ciclos: carisma vacío, exclusión sistemática, resignación colectiva. Son trampas que niegan al pueblo su verdadero protagonismo. La historia de África está llena de ejemplos donde la esperanza se depositó en un solo hombre, solo para ver cómo esa esperanza se desvanecía con el tiempo. Esta revolución, entonces, no trata solo de reemplazar a quien ocupa el poder. Se trata de transformar la conciencia colectiva, de abrir la puerta a una nueva era donde el pueblo, no los caudillos, sea el auténtico dueño de su destino. Es una revolución silenciosa, pero imparable,
que se gesta en las calles, en los hogares, en las escuelas y en los corazones. Sin embargo, el mayor desafío no estuvo únicamente en enfrentar viejas estructuras. El verdadero conflicto fue interno. El precio personal que Sonko pagó por desafiar la tradición y por abrir un nuevo camino hacia la dignidad compartida. Enfrentar al sistema significó exponerse a peligros reales, persecución, amenazas constantes, aislamiento político y social. Pero, ¿qué lo llevó a desafiar un sistema tan arraigado? Para comprender el alcance de su sacrificio, debemos mirar de cerca los riesgos que enfrentó y las fuerzas que intentaron silenciarlo. La prensa oficialista, con campañas de difamación, buscaba manchar su nombre. Los poderes fácticos, acostumbrados a la impunidad, veían en él una amenaza al statu quo. Resistir cuando todos se inclinan tiene un precio que casi nadie ve. ¿Hasta dónde puede llegar un líder por su gente, cuando el peso de la historia cae solo sobre sus hombros? Basta recordar historias como la de Patrice Lumumba en el Congo, quien pagó con su vida por defender la dignidad de su pueblo. Ousmane Sonko desafió al poder y aceptó cargar con esa carga invisible. Fue perseguido, difamado, obligado a soportar noches interminables de soledad y traiciones. Los peligros acechaban en cada esquina, mientras campañas de desprestigio intentaban destruirlo. Pero Sonko sostuvo su dignidad, incluso cuando la presión parecía insoportable. No solo se protegió a sí mismo, también defendió a su familia, manteniéndola al margen del fuego cruzado. Sabía que el precio de la resistencia no debía pagarlo su gente más cercana. Cada decisión era una renuncia silenciosa. Cada obstáculo dejaba cicatrices invisibles, pero profundas. Como Nelson Mandela, que pasó casi 30 años en prisión sin que su espíritu se quebrara, Sonko demostró que la resiliencia es la mayor virtud de un líder verdadero. Cuando la tensión amenazó con desgarrar el movimiento, Sonko hizo lo impensable. Eligió apartarse y ceder el liderazgo a Bachirou. No fue por debilidad, sino por evitar la fractura y el estancamiento. Prefirió ser recordado como quien puso el bien común antes que su propio interés. Este gesto, malinterpretado por algunos, fue un acto de grandeza y visión. Renunciar al poder en un continente donde muchos líderes nunca sueltan el mando es casi un acto revolucionario. Sonko arriesgó su reputación, su paz y hasta su vida. Pero su sacrificio lo convirtió en símbolo de integridad y valor para toda una generación. Jóvenes como Amadou, que hasta entonces había perdido la fe en la política, encontraron en su ejemplo una razón para volver a creer. Su huella no se borra. Queda en la conciencia de Senegal y de África, recordando que la dignidad y la verdad pueden desafiar al poder más obstinado. La fuerza moral genuina inspira y transforma más que cualquier victoria individual. La historia muestra que quienes han puesto el bien común por encima de la ambición personal trascienden su tiempo, convirtiéndose en referencia moral para generaciones futuras. Ahora, el país entero observa. La pregunta es si el pueblo sabrá recoger el testigo y convertir el sacrificio de Sonko en un nuevo comienzo. En la historia universal, líderes como Mahatma Gandhi, quien renunció a la violencia para liberar a su país, o Václav Havel, quien dejó el teatro para encabezar la transición democrática en Checoslovaquia, demostraron que el pueblo puede tomar el relevo y transformar su destino. Cuando una generación despierta, el cambio se vuelve irreversible. El ejemplo de la revolución tunecina, donde la ciudadanía tomó en sus manos el futuro, ilustra cómo el despertar colectivo puede derrocar décadas de autoritarismo. La entrega de liderazgo de Ousmane Sonko a Bachirou trasciende una simple sucesión política. Es la transmisión de una antorcha encendida por la dignidad, la conciencia y la responsabilidad colectiva. Con este gesto, Senegal deja de esperar a un salvador y asume su propio destino, comprendiendo que el verdadero poder reside en el pueblo y no en una figura única. Este relevo marca un punto de inflexión para la democracia senegalesa. Ya no basta con depositar esperanzas en las manos de un solo líder. Ahora se trata de construir una democracia activa y participativa,
donde cada ciudadano se convierte en protagonista de su historia. Nace así una ciudadanía consciente de su capacidad para decidir y transformar su presente. Un ejemplo concreto es la creación de asambleas populares y foros ciudadanos, donde la gente debate y decide sobre asuntos comunitarios. El gesto de Sonko resuena mucho más allá de Senegal. Toda África observa, atenta, este modelo vivo de transición pacífica, consciente y ejemplar. Para los pueblos del continente, la lección es contundente. La verdadera fuerza surge de la madurez, la unión y el compromiso colectivo, no del miedo ni de la sumisión. Ghana, por ejemplo, logró una transición democrática ejemplar en la década de 1990, inspirando a otros países a seguir su ejemplo. Pero este camino no está libre de amenazas. Senegal puede consolidarse como faro y ejemplo para África, demostrando que una transición basada en la conciencia es posible. Sin embargo, también acecha el riesgo de la fragmentación o de traicionar la herencia recibida, si el pueblo olvida el sacrificio y la visión que le han sido legados. El caso de Libia, donde la falta de unidad tras la caída de Gaddafi llevó al caos, es un recordatorio de lo que puede suceder si la ciudadanía no asume su responsabilidad. Por eso, el futuro de Senegal y de toda África ya no depende de un solo rostro, sino de la madurez y la unidad del pueblo. La responsabilidad colectiva es el escudo más sólido contra la corrupción, la resignación y el retorno de los viejos errores. Ha llegado la hora de que cada persona comprenda que el cambio verdadero radica en el compromiso diario y en la acción conjunta. Participar en organizaciones comunitarias, exigir rendición de cuentas a los gobernantes y educar a las nuevas generaciones en valores cívicos son pasos prácticos que cada uno puede tomar. Este legado solo se hará realidad si se encarna en acciones cotidianas y compromisos individuales. La gran pregunta permanece: ¿cómo puede cada ciudadano convertirse en portador de este cambio y empezar hoy mismo a construir el futuro que merece? La historia de Senegal aún está escribiéndose. Cada pequeña decisión puede inclinar la balanza hacia un renacimiento colectivo o hacia la repetición de los viejos errores. Ponerse de pie ante una injusticia, organizarse en el barrio o simplemente votar de manera informada son ejemplos de acciones con impacto real. El poder auténtico no se transmite por herencia, se forja con cada acto de dignidad y coraje. Es el albañil que rehúsa sobornar al funcionario, la maestra que enseña a sus alumnos a pensar críticamente, el joven que denuncia la corrupción en su municipio. Cada uno, en su esfera, puede ser motor de cambio. En este instante decisivo, la historia cambia de dueño. La carga que Sonko llevó con valentía ahora descansa en los hombros de cada ciudadano. Ya no es tiempo de aguardar a un salvador. Hoy, la responsabilidad de rechazar la injusticia y proteger la paz recae en todos nosotros. La transformación que Senegal y África merecen solo será posible si la conciencia colectiva se convierte en acción. Sentir indignación no alcanza. Hay que exigir educación verdadera, salud digna y oportunidades tangibles para todos. Cada voz que se levanta es un cimiento en el edificio de la justicia. Cuando en Sudáfrica, tras la caída del apartheid, la población exigió igualdad y no se conformó con promesas, se sentaron las bases de una sociedad más justa. La unidad y la perseverancia valen más que la violencia o la rabia. Los cambios profundos no nacen del estallido, sino de la constancia y el coraje diario. Es levantarse tras cada caída, elegir el diálogo antes que el odio, buscar soluciones en vez de culpables. Así se construye una soberanía genuina. En Ruanda, tras el genocidio, la reconstrucción nacional fue posible gracias a la reconciliación y la participación activa de la ciudadanía. El ejemplo de Sonko revela que la renuncia personal puede abrir caminos colectivos. Al dejar a un lado su ambición, mostró que el liderazgo crece cuando inspira a otros a actuar. Sonko eligió el sacrificio, y al hacerlo, colocó la dignidad por encima del poder. El futuro de Senegal no pertenece a una élite ni a una familia privilegiada.
Ahora le pertenece al pueblo que se atreve a levantarse y escribir su propia historia. Desde las avenidas de Dakar hasta los pueblos más pequeños, cada ciudadano tiene la fuerza para cambiar el destino nacional. La independencia real comienza cuando el pueblo reconoce su propio valor. En los años 60, la independencia formal no bastó. Solo la participación activa y consciente puede hacer realidad la libertad. Pero el riesgo es innegable y está ante los ojos de todos. Si el pueblo no asume su papel, el sacrificio de Sonko y esta oportunidad única se perderán, y Senegal podría quedar atrapado en el ciclo de la dependencia y la resignación. Sin embargo, si cada senegalés y cada africano da un paso adelante, pueden hacer un renacimiento capaz de inspirar a todo un continente. El ejemplo de Botsuana, que construyó una democracia estable tras la independencia, muestra que el cambio duradero es posible. El momento es ahora. El desafío es de todos. Solo falta dar ese paso definitivo. Como dijo Thomas Sankara, no necesitamos caridad, necesitamos justicia. Cada generación tiene la responsabilidad de no fallar a la siguiente. La renuncia de Sonko no es un cierre, sino una invitación a actuar. El futuro está en manos de quienes se atreven a tomarlo. No es suficiente con admirar el coraje de los líderes. Debemos convertirnos en líderes de nuestras propias vidas, en agentes activos de transformación. El porvenir no se espera, se conquista juntos. La historia de Senegal demuestra que la unidad y el compromiso pueden romper las cadenas de la resignación. La acción colectiva, la solidaridad y la vigilancia constante son las herramientas más poderosas para defender la justicia. Hoy, el eco de la renuncia de Ousmane Sonko nos obliga a mirar más allá de los nombres y los símbolos. Nos enseña que la dignidad y el sacrificio no pertenecen a un solo líder, sino que son llamas listas para encenderse en cada uno de nosotros. Cada ciudadano tiene el deber de no dejar que el sacrificio se diluya en el olvido. El futuro de Senegal y de toda África no se juega en discursos grandilocuentes ni en ceremonias solemnes. Se define, día tras día, en la decisión de cada ciudadano. Permanecer como espectador o abrazar el rol de protagonista en una historia colectiva que apenas comienza. La renuncia de Sonko no es un final, sino una puerta abierta. Es una llamada urgente. El poder genuino reside en el pueblo que se une, que resiste y que rechaza la resignación y el miedo como destino inevitable. El ejemplo de las revoluciones pacíficas en Europa del Este, donde la ciudadanía derribó muros y dictaduras, muestra que el coraje colectivo puede cambiar el curso de la historia. Hoy, la oportunidad es irrepetible. Si optamos por la pasividad, otros escribirán nuestro futuro, y los errores del pasado se repetirán, imponiendo intereses ajenos sobre los sueños de nuestra gente. Pero si tomamos el relevo y abrazamos la responsabilidad de construir juntos, ningún obstáculo podrá arrebatarnos la justicia, la autonomía y la esperanza. No busquemos más salvadores. Miremos al espejo y reconozcamos la fuerza de la unidad. La verdadera transformación no depende de un líder carismático, sino de la conciencia compartida, de la valentía de sumar nuestras manos y nuestras voces. La experiencia de la transición española, donde la ciudadanía fue protagonista, nos enseña que la unidad y la responsabilidad colectiva pueden superar incluso los desafíos más complejos. Hoy, Senegal enfrenta una elección: ser testigo pasivo o forjar una nueva identidad colectiva, capaz de resistir la corrupción y provocar un renacimiento genuino. El futuro no está escrito. Está en manos de quienes se atreven a dar un paso adelante, juntos y despiertos. El ejemplo está dado. El desafío es ahora tuyo, mío, de todos. Como sociedad, podemos elegir entre repetir el pasado o conquistar un futuro digno. Así, la pregunta inicial se responde plenamente. Sí, una nación puede reescribir su destino cuando su líder renuncia por el bien común, pero solo si cada ciudadano acepta el reto de ser parte activa de esa transformación. El legado de Sonko es la prueba viviente de que el coraje, la dignidad y la unidad
pueden abrir la puerta a una nueva era de justicia, libertad y esperanza para Senegal, para África y para el mundo.